como habitualmente hacemos en este canal. Primero la noticia y luego la comentamos. ¿Te parece? Directo a la noticia. Hoy, o bueno, ayer en tal caso, informo en mi condición de fiscal general de la República, dos puntos, o sea, el señor Tarek. Uno, que el Ministerio Público de Venezuela, en un histórico proceso de investigación, ha acusado a 7 sujetos involucrados en el doble desvivimiento de Tyron González y Carlos Monar. Porque sí, muchachos, fueron dos personas iguales. Vamos a desglosar el número uno. A. Fueron acusados María Natalia Méstica y Guillermo Mésticas, alias El Nano, por los delitos de desvivimiento calificado con alevosía y por motivo fútil en grado de coautoría, obstrucción a la administración de justicia, simulación de hechos punibles, falsa atestación ante funcionarios públicos y asociación para delinquir. B. Marcos Pratolongo por los delitos de desvivimiento calificado con alevosía y por motivo fútil, en grado de cómplice no necesario, simulación de hecho punible, obstrucción de la administración de la justicia y asociación para delinquir. C. Los funcionarios policiales Edgar Trillo, Gilbert Cruz, Teresa Pinto, que fueron acusados por tipos penales a la obstrucción y en la administración de la justicia, simulación de hechos punibles, corrupción propia agravada, o sea, propia, y asociación para delinquir. Qué bien que pusieron ahí propia, o sea que no, ya vamos a comentar sobre eso. Y Patolonga Solángela Mendoza por los delitos de obstrucción a la administración de justicia, encubrimiento y asociación para delinquir. Número 2. Para el definitivo esclarecimiento de dichos brutales hechos, he ordenado, dice Tarek, practicar más de 120 diligencias en investigación, desglosando en 13 momentos, los cuales expongo aquí a continuación. A. Dentro del 2. Primer abordaje en el sitio de suceso. B. La caída libre del maniquí similar. C. El luminol. D. La primera exhumación. E. La autopsia biopsicosocial. F. La entrevista impresa a familiares. Y dos nuevos testigos referenciales de todos los hechos. Cuidado con eso. G. Radicación del caso a Caracas, porque ya no lo manejan en Maracay. H. El estudio antropológico de huellas plantadas para tomar en consideración a las otras huellas fijadas fotográficamente en enero del 2020, las cuantas, perdón, van a llevar esas huellas tomadas en consideración a las otras huellas fijadas fotográficamente en enero del 2015. Dos puntos, las cuales llevamos ahora a escala real en el apartamento de Natalia Méstica, ubicado en el Camino Real. Disculpen, muchachos, es que el fondo negro con las letras en blanco para una persona con gafas es un poco fuerte. Y entrega de calzado de cancerbero talla número 41 y no 37.5, que es la medida que estaba de huella en la escena. J. La exhumación a Carlos. K. La comparación antropológica y morfológica de las huellas plantar, como comprobando que las huellas fijadas en el sitio de suceso correspondan a las de hoy, como las de la acusada Natalia Améstica, o sea, que sean las mismas. L. La segunda exhumación practicada a Tyron con equipos y métodos de alta tecnología como la fue la tomografía axial computarizada. Habría que buscar qué es esa tomografía axial. Y M. Recreación en 3D de los hechos ocurridos el día de suceso. Como un avance determinante, recordar que en las fechas 26 y 27 de diciembre realizaron todas las audiencias especiales de pruebas anticipadas bajo el supuesto del AR 40 del COPP ante el Tribunal 2 en funciones de control del AMC, consistiendo estas en las delegaciones realizadas por los acusados Natalia Méstica y Guillermo Méstica, dos puntos, quienes confesaron libres de toda premia. ¿Por qué recalcan eso, güey? En presencia de su defensa técnica, las acusaciones criminales ejecutadas por los mismos en contra de las víctimas, Carlos y Tyron. Esta noticia yo la estoy leyendo de Big Neck Music y él la sacó de el ex, porque ya no se llama Twitter, del Ministerio y Fiscal Tarek. El señor Tarek, quien da declaraciones oficiales por Twitter. Hola, ¿cómo te va? Yo soy Hernán El Hongo Aguilar y normalmente todos los días comento noticias y analizo tipos de video, audios y siempre doy tips sobre todo tipo de cosas.
Si llegaste hasta aquí y te está gustando la información, te pido por favor te suscribas. A partir de acá, yo voy a comentar un poco lo que se supone y personalmente pienso acerca de todo lo que está ocurriendo, ¿sí? Bueno, hay varios detallitos aquí. El primerito es, me nombraron a los funcionarios policiales. Edgar Trillo, Gilbert Cruz y Teresa Pinto. Teresa Pinto, no me habían mostrado, no me habían dicho que había una mujer. O Teresa Pinto es la señora que hizo la... O sea, la primera funcionaria que llegó ahí a hacer la autopsia y la vaina. Creo que no. Por cierto, a mí me comentó, alguien me comentó que esa señora es una señora muy mayor y que es un pan de Dios y que esa señora muy posiblemente simplemente la compraron, le dijeron, no, esto fue así, ella no tuvo ni siquiera nada y ya la pusieron a firmar un papel o quién sabe, yo estoy presumiendo, pues. Porque de la señora se habla bien. Dicen que es muy mayor de edad y que por eso ella no paga cárcel. No sé cómo será la cosa ahí, de verdad. Yo solo estoy leyendo comentarios. Yo les digo, a ver. Ajá, aquí dice corrupción propia agravada. Corrupción propia agravada, ¿qué quiere decir? Exactamente. Que recibieron unos reales para hacer lo que ellos quisieron hacer. O lo que le pidieron estos que hicieran. O lo que se dice que le dijeron que hicieran. O sea, ajá, porque ahí todo... Otra cosita es, ajá, aquí ya tenemos acusados. Eso quiere decir que ya hubo un juicio. Por lo que estuve viendo, no había forma ni manera ni de que los abogados tuvieran contacto con los amésticas. Rara la vaina. O sea, normal. Obviamente van a pagar sus años, mano. Porque, ¿sabes qué me da risa? Hubo un pana que me dijo, mano, ¿por qué los estás defendiendo? Yo no los estoy defendiendo a nadie, mano. Esos no son panas míos, yo no conozco a nadie, a mí nadie me ha mandado plata. O sea, ni pendiente. Mi canal de YouTube es pequeñito, mano. Eso para ellos no. Este. Lo que te digo es que. Mano, todas las cosas son como tienen que ser. O sea, ajá, como tiene que ser, mano. Un abogado, van a un juicio, tal. Hacen sus declaraciones. Ok, ya se declararon culpables, ok, tal. Hay una condena de por medio, o sea, todo como tiene que ser, mano. Es más, habían dicho que este juicio debió haber sido público. Es lo que se comenta entre las lenguas de nosotros las personas de a pie. Porque yo no sé si les interesa, muchachos, pero he tenido muchísimas ganas de llevar el podcast a un formato callejero, empezar a entrevistar a la gente en la calle y tal, dar la opinión, que esto realmente sea opinión pública, parquearnos en un lugar neutral de la zona, de la ciudad, o sea, porque si nos vamos al sur, hay unas opiniones muy encontradas con la del norte. O vamos al lado y lado, o sea, he querido llevar este podcast a otro nivel y se vienen cosas muy bonitas, muy, muy de pingas. El podcast ha estado evolucionando. Hay personas que me dicen, pana, yo te escucho mientras voy en la moto. Pues mira, yo te voy a decir una vaina que yo no debería decir. Pero yo muy posiblemente voy a llevar el formato del podcast a moto. Y si alguien me roba esta idea de pana, Naguará, no, lo tenemos que ya funar. Eso se viene, muchachos. Ya compré la moto, ya compré los micrófonos, se viene. Entonces ustedes pueden decir el formato de cómo más o menos qué tanto les gustaría que fuese. Voy a entrevistar a grandes artistas, a grandes panas del mundo del hip hop. Y voy a estar hablando muchísimo, muchísimo, muchísimo de este caso hasta que se resuelva. Por ahí se vienen los videos de Capu declarando. Espérense esa video reacción. Por ahí se vienen varias cositas y hasta que ya todo esté aclarado y Tyron completamente descansando en paz, porque hay gente que dice que está mal toda esta vaina, pero mientras siga saliendo noticias, canales como el mío seguirán difundiendo información. Yo los quiero muchísimo. Yo soy Hernán El Hongo Aguilar. Si tú quieres tener un contacto directo conmigo, sígueme en Instagram, Hernán El Hongo Aguilar. Y no, hermano, antes de que salga un hate, no solo hago videos hablando de Khan, aquí vamos a hablar de muchísimas cosas. Soy tatuador también, estoy haciendo un podcast mientras tatúo
y también trabajo con producción audiovisual y de audio, o sea, audio y visual. O sea, hago beats, mezclo voces. Por ahí, gracias a Dios, han salido un par de panitas que me han preguntado, hermano, ¿cómo es tu música? Y después que ven que todo lo produje yo solito, me dicen, ok, ¿me puedes ayudar? Claro que sí. Un fuerte abrazo. Ahí sí estoy vendiendo un servicio, muchachos. Ojo con eso. Los quiero muchísimo. Mis respetos. Esto es Hongo Hernán, el cara de tabla, el skater que te habla. Esta es la noticia del momento y te la vengo a traer fresca. Si usted viene a mi canal y se da cuenta, todos los días encontrará un video nuevo. Hubo una persona que pagó la membresía del canal. Empezaré a hacer videos y contenidos pagos donde no habrá tapujos, iré directo al grano y te olvidarás de todas estas cosas, presentaciones y demás. Un comentario es apoyar al canal a que siga subiendo. Un me gusta, hacer presencia. Ya suscribirte. Es decir, este pana se merece crecer. Si ya estás suscrito, comparte el video. Fuerte abrazo, muchachos. Dios me los bendiga.